Bienvenidos a EducaKids RS, amantes de las trivias. Hoy te traemos un divertido quiz de 30 preguntas de los momentos más poderosos y reveladores de la Biblia. Empecemos. ¿Quién construyó el arca para sobrevivir al diluvio? Fue a Noé. Y en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 13 en adelante nos relata que Dios instruyó a Noé a construir un arca para salvar a su familia y animales del diluvio. Continuamos. ¿Sabes qué mar se abrió para que Israel escapara de Egipto? Fue el Mar Rojo, y en el libro de Éxodo capítulo 14 versículo 21 en adelante nos relata que Dios a través de Moisés abrió el Mar Rojo para que el pueblo escaparan del ejército egipcio. Aquí tienes otro desafío. ¿Quién mató al gigante Goliat con una honda? Fue David. Y en el libro Primera de Samuel capítulo 17 versículo 49 nos relata que David venció al gigante Goliat con una honda, demostrando su fe en Dios. ¿Quién fue tragado por un gran pez por su desobediencia y luego escupido? Fue Jonás. Y en Jonás 1:17 nos dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos con una fácil. ¿Quién recibió las tablas de los 10 mandamientos? Fue Moisés. Y en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 18, Moisés recibió las tablas con los 10 mandamientos directamente de Dios en el monte Sinaí. En otro relato bíblico, ¿quién fue lanzado al foso de los leones? Fue Daniel. Y en Daniel capítulo 6 versículo 16 nos relata que fue echado al foso de los leones por orar a Dios, pero fue protegido por Dios de aquellas bestias. Vamos al inicio. ¿Quién fue el primer hombre creado por Dios? Fue Adán. Y en Génesis capítulo 2 versículo 7 nos relata que Dios creó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra y le dio aliento de vida. Aquí viene otro dato bíblico. ¿Qué ciudad fue destruida con fuego y azufre? Fue la ciudad de Sodoma. Y en Génesis capítulo 19 versículo 24 nos relata que Sodoma fue destruida por Dios debido a su gran maldad, como advertencia al pecado. Otra interrogante importante. ¿Quién traicionó a Jesús por 30 monedas? Fue Judas. Y en Mateo capítulo 26 y versículo 14 en adelante nos dice que Judas Iscariote traicionó a Jesús a cambio de 30 piezas de plata. Aquí tienes otro desafío. ¿A quién Dios libró de perecer en un horno de fuego? Fue Sadrach. Y en Daniel capítulo 3 y versículo 26 nos dice que fue protegido por Dios en un horno ardiente por negarse a adorar una estatua de oro. Una nueva pregunta. ¿Quién convirtió el agua en vino? Fue Jesús. Y en Juan capítulo 2 versículo 7 en adelante nos relata que Jesús realizó su primer milagro al transformar agua en vino en una boda en Caná. Pasando a otro personaje bíblico. ¿Quién fue alimentado por cuervos? Fue Elías. Y en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 6 nos relata que Elías fue alimentado por cuervos durante una gran sequía en Israel. En otro relato bíblico. ¿Quién vio una zarza ardiente que ardía y no se consumía? Fue Moisés. Y en Éxodo capítulo 3 versículo 2 nos relata que Dios se reveló a Moisés en una zarza ardiente que no se consumía. Abordemos otro tema esencial. ¿Quién caminó sobre el agua junto a Jesús? Fue Pedro. Y en Mateo capítulo 14 versículo 29 nos relata que Pedro caminó sobre las aguas hacia Jesús antes de dudar y comenzar a hundirse. Aquí tienes otro desafío. ¿Quién fue vendido por sus hermanos?
Fue José. Y en Génesis capítulo 37 versículo 28 en adelante nos relata que José fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto como esclavo. Aquí tienes otro desafío. ¿Qué rey escribió muchos salmos? Fue el rey David. El rey y salmista de Israel escribió la mayoría de los salmos, expresando alabanza, arrepentimiento y confianza en Dios. Recuerda, no olvides suscribirte. Vamos con la siguiente. ¿Qué rey construyó el templo de Jerusalén? Fue el rey Salomón, hijo de David. En el libro Primera de Reyes capítulo 6 versículo 1 nos relata que construyó el primer templo en Jerusalén, como morada para el arca del pacto. Vamos a este acontecimiento. ¿Quién vio una visión del valle de huesos secos? Fue el profeta Ezequiel. Y en el libro de Ezequiel capítulo 37 versículo 1 en adelante nos relata que tuvo esta visión, simbolizando la restauración de Israel por el poder de Dios. Hablemos de otro momento bíblico. ¿Qué mujer se convirtió en estatua de sal? Fue la esposa de Lot. Y en el libro de Génesis capítulo 19 versículo 26 nos relata que al desobedecer y mirar atrás mientras huían de Sodoma, se convirtió en estatua de sal. Aquí viene otra pregunta bíblica. ¿Quién fue arrebatado al cielo en un carro de fuego? Fue el profeta Elías. Y en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11 nos relata que fue llevado al cielo en un torbellino con un carro y caballos de fuego. Otra interrogante importante. ¿Quién fue resucitado por Jesús después de 4 días? Fue Lázaro. Y en el libro de Juan capítulo 11 versículo 43 en adelante nos relata que Lázaro fue resucitado después de haber estado 4 días de muerto. Aquí tienes otro desafío. ¿Qué rey soñó con una estatua de oro, plata, bronce y hierro? Fue el rey Nabucodonosor de Babilonia. Y en el libro Daniel capítulo 2 versículo 31 nos relata que el rey tuvo este sueño, interpretado por Daniel como una profecía de reinos futuros. Hablemos de otro momento. ¿Quién negó a Jesús 3 veces? Fue Pedro, uno de los discípulos de Jesús. Y en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 75 nos relata que Pedro lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara 3 veces antes del amanecer. Pasando a otro personaje bíblico. ¿Quién fue lanzado al mar durante una tormenta? Fue Jonás. Y en el libro de Jonás capítulo 1 versículo 15 nos relata que fue arrojado al mar por los marineros y fue tragado por un gran pez, como castigo por huir de su misión. En otro relato bíblico. ¿Quién vio el cielo abierto y a Jesús a la diestra de Dios? Fue Esteban, el primer mártir cristiano. Y en el libro de Hechos capítulo 7 versículo 55 nos relata que tuvo esta visión justo antes de ser apedreado. Esta pregunta está fácil. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Fue el apóstol Juan. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 en adelante nos relata que Juan escribió el libro de Apocalipsis mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Veamos otra historia bíblica. ¿Quién fue visitado por un ángel para anunciarle el nacimiento de Jesús? Fue María, la madre de Jesús. Y en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 26 en adelante nos relata que María fue visitada por el ángel Gabriel con el anuncio del nacimiento del Salvador. Hablemos de otro momento clave. ¿Dónde nació Jesús? Fue en Belén de Judea. Y en el libro de Mateo capítulo 2 versículo 4 en adelante nos relata que cumpliendo la profecía del Mesías, Jesús nació en un pesebre en Belén de Judea. Aquí viene otro dato bíblico. ¿Quién ayudó a Jesús a cargar la cruz? Fue Simón de Cirene. Y en el libro de Mateo capítulo 27 versículo 32 nos relata que Simón de Cirene fue obligado por los soldados a cargar la cruz de Jesús camino al Gólgota. Última pregunta. ¿Quién se convirtió de perseguidor a apóstol?
Si sabes cuál es la respuesta, escríbela en los comentarios y no olvides suscribirte y dar like.